Vamos a comenzar la sesión. Vamos a empezar pidiendo a Dios que estos esfuerzos que hacemos, este deseo de encontrar maneras de llegar al corazón del niño, pues que Dios los bendiga, que nos haga comprender, que nos dé acierto a la hora de transmitir todo esto. Vamos a empezar rezando esta oración que tenéis en la carpeta. Es una oración de San Enrique de Osó, a quien el Papa Juan Pablo II nombró patrono de los catequistas españoles. Es una oración que es para pedir a Dios la ayuda y pedir por los niños, pero es también casi meditación para el propio catequista. Tiene esos subrayados, esas negritas, que nos ayudan no solo a pedir de hecho, sino también a considerar lo que estamos pidiendo, la hondura de lo que necesitamos para ser catequistas. Vamos a rezarla con ese espíritu y así nos ponemos en manos de Dios para esta sesión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, quiero conducir a tu presencia, Jesús, a los que me has dado, para que les hables al corazón, les enamores de tu persona y los llenes de tu amor. Son la mayor parte corazones jóvenes que no pueden vivir sin amar con pasión. Descúbreles quién eres, muéstrales tu rostro, que suene tu voz en lo más secreto de su espíritu. No te amarán, Jesús, si no te conocen, ni te conocerán si tu gracia no les revela el tesoro escondido de tu bondad y de tu amor. Viniste al mundo, Jesús, para meter fuego en la tierra de los corazones y no quieres sino que ardan en tu amor. Ese es también mi deseo. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Bueno, después de las sesiones de ayer, espero que hayáis podido hacer la tarea de revisar el encuentro que vivimos. Ya vais viendo a lo que me refería cuando citaba aquel aspecto de María Montessori, gran pedagoga de la modernidad, que tendrá sus cosas discutibles, pero tiene también grandes aciertos. Y uno de ellos es este. Ella va dejando claro que no es solo el acto educativo, sino el estilo educativo. Y ya vais viendo cómo este método no es simplemente que el manual es diferente, sino que conlleva todo un estilo diferente de catequesis, intentando, pues eso, ir al corazón del niño. Yo recuerdo cuando llegué a la parroquia, mi párroco, estaban haciendo un esfuerzo muy grande con las catequesis, se estaba invirtiendo muchísimo esfuerzo y dinero en el tema de las catequesis, porque todos somos conscientes desde hace tiempo que necesitamos una renovación. Los materiales oficiales que había en la diócesis eran ya muy antiguos, ya los niños no son como eran antes. Se estaba intentando actualizar con la ayuda de una persona que iba preparando catequesis para cada sesión, muy completas, intentando integrar en ellas pues, la doctrina correspondiente, alguna actividad manual, algún audiovisual para ayudar a fijar la memoria, intentaba buscar algún ratito de oración en la capilla. Se estaba haciendo un esfuerzo impresionante. Y aún así seguíamos un poco desconcertados, porque para los niños les veíamos que no querían venir a catequesis, ¿no? Que a la puerta de la iglesia, cuando era la hora, intentaban zafarse de sus padres para que no los metieran, ¿no? A mí se me rompía el alma, ¿no? ¿Cómo no puede ser esto? Y seguíamos buscando. Y cuando dimos con este método, entendimos que, claro, nosotros intentábamos meter todos los elementos necesarios, pero faltaba como la integración de todo al servicio del fin de la catequesis. Eso es lo que descubrimos con gran gozo, porque lo que estábamos intentando
forjar ya estaba hecho y descansamos. A partir de entonces ya lo teníamos a mano listo. Y experimentamos el cambio, ¿no? Por este nuevo estilo de catequesis, desde la acción del Espíritu Santo y yendo al corazón del niño, poniéndolo en contacto con Dios, experimentamos el cambio. Ahora lo que nos pasa es al revés. La catequesis empieza a las 5, y cuando suena el reloj de la iglesia, los niños aporrean el timbre porque estamos tardando en salir a buscarlos. Luchan, cada uno a su manera, por venir a catequesis. Me contaba una madre que un día tenía que traer al hijo a catequesis y a la hermana pequeña a otro sitio. Iba con el coche y pensó, la hermanita entraba un poquito antes, voy primero, la dejo y luego ya. Cuando el hijo mayor vio que se pasaba de la calle, mamá, la catequesis. Sí, hijo, tranquilo, no me olvido. Estaba pendiente de que no se la podía perder. Otra madre me contaba, lo que me cuesta cada vez que voy a buscarlo al colegio, sacarlo de las canchas de fútbol, porque sale de clase y al fútbol. Y lo que me cuesta sacarlo para llevarlo a casa, menos los miércoles. Los miércoles me ve llegar y se viene corriendo para mí, ¿no? Porque le toca catequesis. Este es el cambio que hemos visto, ¿no? Y si antes intentaban zafarse de sus padres para no entrar, ahora meten en auténticos problemas a sus padres, ¿no? Me contaba un padre, un día de estos de aquí, de San Sebastián, de invierno, llovía, le dijeron, mira, hoy hace muy mal tiempo, hoy no vas a catequesis. ¿Qué dijeron? Pataleó, berreó, protestó, al final la tuvieron que llevar a catequesis. Esta es la diferencia que nosotros hemos notado. Y es por este estilo, ¿no?, que vamos intentando aprender. No es solo porque sea un manual diferente, ¿no?, porque materiales buenos ya teníamos. Nos faltaba esta integración, ¿no? También me parece importante lo que una niña nos dijo una vez. Escribió una carta a Jesús y en ella decía, te doy gracias, Jesús, por la catequesis, porque cuando vengo aquí soy libre para poder escucharte y seguirte. Para ella la catequesis era como una liberación, ¿no? Se sentía, aquí puedo ser yo, aquí puedo buscar a Jesús, aquí no me están examinando, no me están midiendo mis conocimientos, ¿no? Aquí soy libre para tratar con Jesús. ¿Por qué todo esto? Es por ese estilo en el que dejamos a Dios hacer, ponemos al niño en contacto con Dios y le vamos entregando poco a poco la revelación. Y lo hacemos respetando siempre al niño, ¿eh? Por eso sienten como esa libertad. Otra niña me dijo, una vez le pregunté, bueno, ¿qué tal? Típica pregunta que haces por saludar. Y me dice, muy bien, estos son mis mejores días. Yo pensé, bueno, eran vísperas de vacaciones, yo pensé, ¿será que ya está disfrutando anticipadamente? ¿Y por qué son tus mejores días? Porque vengo aquí a la catequesis con vosotros. No se refería a esa semana, sino a todos los martes del año que había estado viniendo. Lo experimentan como un descanso, ese encuentro con Dios y la acción de Dios en sus almas. Que yo insista en esto, que vamos al corazón del niño a llegar a él, no quita que sigamos tocando todas las demás teclas. Y en ese sentido, seguimos teniendo reuniones con sus padres, intentamos que los padres se impliquen, muchas veces a través de las mismas cosas que los hijos van recibiendo en catequesis. Si hay alguna actividad más complicada que sabemos que van a llevar a casa sin acabar, se la explicamos. Y de esta manera no se descarta, al revés, se intenta que sea también una catequesis familiar en ese sentido, de implicar a toda la familia. Lo intentamos, a veces lo conseguimos mejor, a veces peor, pero no quita que sigamos trabajando con el niño y el niño siga recibiendo todo este tesoro de la revelación del Señor.
Muy bien. Digo esto porque hoy nos esperan estos temas, las etapas de la pedagogía divina y los fundamentos del camino en el aspecto más teórico. Todo este aspecto teórico es el que nos permite situarnos adecuadamente ante el niño. Porque si yo voy al niño con este mismo libro, pero lo uso como un manual al estilo tradicional, pues va a pasar lo de siempre, porque no será más que un texto más, mejor o peor escrito. Lo importante es que captemos todo este ambiente, ¿no? Por eso hay sesiones teóricas que nos iluminan mucho. Y vamos con la primera, las etapas de la pedagogía divina. Ayer veíamos cómo se originaba todo el itinerario de un curso, viendo las 5 grandes orientaciones de lo que vamos buscando siempre en el corazón del niño y lo que llamamos una pedagogía divina en 3 etapas. Eso es lo que quedaba ahí arriba en horizontal, esos 3 momentos. Eso es lo que hoy vamos a desarrollar. Vamos a ver de dónde nace esa idea de una pedagogía divina, cuál es el sentido, las actitudes, cómo lo vamos transmitiendo a lo largo de un curso. Recordemos, volvemos al número 5 de Catequesi Tradende, donde el Papa terminaba con esa frase: el fin definitivo de la catequesis es poner a uno no solo en contacto, sino en comunión, en intimidad con Jesucristo. Y añadía, solo Él, Jesucristo, puede conducirnos al amor del Padre en el Espíritu y hacernos partícipes de la vida de la Santísima Trinidad. El fin definitivo es poner en comunión con Jesucristo para que el niño participe de la vida del Dios uno y trino, en comunión con la Trinidad. Dice uno, qué largo me lo fías, ¿no? Menuda tarea por delante. Pero hay que ser conscientes de que eso es lo que pretendemos como catequistas. Por eso, todo lo que hacemos está al final al servicio de esa comunión con Cristo y con la Trinidad. Una comunión hacia la Trinidad Santa, el único Dios que existe, porque es uno y trino, y hay que introducir al niño al trato con Él. Esa comunión no se consigue de repente, ¿no? Hay que empezar por poner al niño en presencia de Dios, que la perciba, que la reconozca, sabiendo que muchos niños no han recibido esta iniciación todavía. Una de las características de los documentos de la Iglesia y de los obispos cuando hablan de la catequesis es la advertencia de que tiene que conjugar catequesis y primer anuncio, porque hay niños que llegan sin haber recibido esa primera noción de Dios en el seno familiar. Y claro, la pregunta es, ¿cómo hacerles oír a unos niños esa llamada a vivir en la intimidad del Dios Trino? Parece que sería algo que nos desborda. ¿Dónde aprendemos a conducir hacia la intimidad de Dios? Pues probablemente no haya mejor pedagogía que la pedagogía divina. Y ahí es donde tenemos que parar a pensar. Ya en la Sagrada Escritura, Dios se revela así, primero como Creador y Padre, luego como Jesús, Maestro y Salvador, que nos introduce al misterio del Padre, y como Espíritu Santo, que nos da la vida. Pero esto lo ha recogido también el Catecismo de la Iglesia Católica, cuando en el número 53, hablando de la transmisión de la fe, nos dice esto: el designio divino de la revelación se realiza a la vez mediante acciones y palabras íntimamente ligadas entre sí y que se esclarecen mutuamente. Esto es de Dei Verbum, la Constitución dogmática del Vaticano II, sobre la divina revelación. Cristo es así, se revela mediante acciones y palabras, hace un milagro,
pero con sus palabras explica, cura al ciego de nacimiento, y entonces explica, yo soy la luz del mundo. Íntimamente ligadas entre sí. Bien, este designio comporta una pedagogía divina particular. El Catecismo de la Iglesia Católica lo llama así. Dios se comunica gradualmente al hombre. Lo prepara por etapas para acoger la revelación sobrenatural que hace de sí mismo y que culminará en la persona y la misión del Verbo encarnado Jesucristo. Una pedagogía divina que prepara al hombre por etapas. En el fondo, es lo que la Iglesia hace con nosotros cada año en el ciclo litúrgico. Vuelve a recorrer con nosotros toda la historia de la salvación y así nos inicia en ese misterio de comunión con la Trinidad a través de la liturgia. Desde que cada año en Adviento comenzamos a prepararnos con las promesas veterotestamentarias de un Salvador, celebramos la venida de Jesús, Maestro y Salvador, participamos de su vida, su pasión y muerte, esperamos el envío del Espíritu Santo y celebramos los inicios de la vida de la Iglesia, que luego celebramos durante todo el tiempo ordinario. La Iglesia Madre usa con nosotros esta pedagogía, nos ofrece esa progresión a lo largo del año litúrgico y el desarrollo de un año de catequesis irá también inscrito en esa perspectiva. De hecho, incluso acompañará el decurso del año litúrgico. Y eso es lo que vamos a ver ahora despacio. Pero es lo que Dios ha hecho, es lo que la Iglesia hace con nosotros, es lo que parece lógico que hagamos con los niños. No pretender que asimilen todo de golpe, sino por etapas. En este sentido, a alguien le podría parecer raro que todos los años se repitan los mismos temas, pero es por esto. Todos los años es el mismo tema, pero no el mismo contenido. Se va preparando al niño por etapas, según la edad que tiene. Si yo cojo un catecismo y me lo planteo como tengo 3 años para dárselo, son 30 temas, pues el primer año del 1 al 10, el segundo del 11 al 20 y el tercero del 21 al 30. Cabe perfecto. Pero ahí tendríamos un problema. Un niño de 5 o 6 años no es capaz de comprender, por ejemplo, el misterio de la encarnación de Cristo, como lo comprenderá cuando tenga 9. Si se lo damos con 5 años, hay cosas que se quedarán muy pobres. Pero si esperamos hasta que tenga 9, el niño de 6 años también necesita saber quién es Cristo, necesita empezar a tratar con Él. Por eso no omitimos los temas importantes, sino que los damos cada año. Pero igual que en el año litúrgico cada vez entramos más en el misterio de Dios, y según vamos creciendo comprendemos con más hondura el misterio de la Navidad, de Pentecostés, así un niño, al hilo de esa pedagogía divina, va entrando cada vez más en la medida en que su desarrollo psicofísico se lo permite. Por tanto, ¿qué hacemos durante un curso y por qué? La primera etapa, que es ese tiempo para acoger el amor de Dios Creador y Padre, que se entrega y se revela, vamos a ver de cada etapa el sentido que tiene, la actitud que buscamos fomentar en el niño, el contenido doctrinal que entregaremos para conseguirlo y un poco el calendario que seguiremos, para que a la hora de programar un curso también sepamos dónde ir colocando los temas. ¿Qué sentido tiene esta primera etapa? Pretende mostrar el sentido de Dios. Hay una trascendencia. Este mundo no es solo lo que vemos. El destino del ser humano no está limitado a esta tierra. Ese sentido de Dios. Junto con ello el sentido de la vida humana. ¿Para qué estamos aquí?
de la persona, quién soy yo, de la relación de la persona con Dios. Son como las grandes preguntas del ser humano, que las vamos a plantear y tratar de ilustrar a un niño. Pero el sentido es estas grandes preguntas de la vida. El sentido del pecado y de la gracia. Es importante que un niño entienda bien lo que es el pecado y lo que es la gracia. Con bien quiero decir que entienda la gravedad de la ofensa a Dios, pero no para autocastigarse culpándose enfermizamente, sino para que aprenda a disfrutar de la misericordia de Dios. El sentido del pecado como ofensa a Dios y de la gracia sanadora. El sentido de la fidelidad, la felicidad a la que estamos llamados, y el misterio de la salvación que Dios promete. Este es el sentido de esta primera etapa. Respecto a esto, decía el Directorio General para la Catequesis, en realidad, favorecer el encuentro de una persona con Dios, que es tarea del catequista, significa poner en el centro y hacer propia la relación que Dios tiene con la persona y dejarse guiar por él. La tarea propia del catequista es esto, favorecer el encuentro de una persona con Dios. El sentido de esta primera etapa es ese, mostrar Dios, su trascendencia, la persona humana, esa posibilidad de relación, lo que la puede dificultar y lo que la sana. Si este es el sentido, ¿qué actitudes vamos a ir buscando en el niño? Pues la primera, abrir el corazón al don de Dios. Al mostrar un Dios trascendente que se acerca, la respuesta propia es que el niño abra su corazón a ese Dios. Dejar a Dios, Creador y Padre, evangelizar nuestro corazón. Que nos llegue la buena noticia de ese amor de Dios Padre y también la buena noticia sobre lo que nosotros mismos somos. Esa es la actitud, ¿no? Ante estas grandes preguntas de la vida, grandes planteamientos, la actitud propia del niño es abrir el corazón y acoger el don de Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica dice esto: creer en Dios, el único, y amarlo con todo el ser, tiene consecuencias inmensas para toda nuestra vida. Y ahí muestra algunas actitudes que esa fe en el Dios único y creador que vamos a presentar al niño en esta etapa tiene en la persona humana. Es reconocer la grandeza y la majestad de Dios, es vivir en acción de gracias por ese don de Dios, es reconocer la unidad y la verdadera dignidad de todos los hombres, evangelizar lo que es la persona humana, es usar bien de las cosas creadas y es confiar en Dios en todas las circunstancias, incluso en la adversidad. Pues esta es la actitud, abrir el corazón al don de Dios, entregarse confiadamente a Él, acción de gracias por el don recibido. Para fomentar estas actitudes, ¿qué contenidos concretos vamos a entregar al niño? Pues gracias a esa lectura de la palabra de Dios en la Iglesia, van a descubrir el amor infinito de Dios, será prácticamente el primer mensaje que reciben cada año a través del tema de la creación. La grandeza de cada persona. A lo largo de esta primera etapa y a lo largo de los años se desarrolla una auténtica antropología teológica. ¿Cuál es el mensaje de Dios sobre el ser humano y su destino, su fin? El misterio de la oración se les va a presentar aquí como camino de comunión de amor con Dios. Habrá que presentar también como un tema doctrinal concreto el pecado, sus consecuencias y el poder de la gracia para sanar. El regalo que supone la conciencia como una luz en ese camino de felicidad que quieren recorrer. Y se les irá introduciendo en el misterio de la alianza de Dios con los hombres en el corazón de la historia, desde el Antiguo Testamento, que luego se actualizará en su plenitud de la nueva alianza.
Bueno, estos son los temas, diríamos, doctrinales que se les van a entregar en esta primera etapa. ¿Cómo lo vamos a hacer? En dos momentos. El desarrollo va a ser, por un lado, un primer momento de septiembre, finales de septiembre, y el mes de octubre. En ese periodo vamos a entregar Dios Creador y Padre, el desarrollo de una antropología teológica que les preparará a entrar en el misterio de la alianza, ¿vale? Esos temas que decíamos serán de septiembre a octubre. Estas verdades son muy importantes. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice: la verdad de la creación es tan importante para toda la vida humana que Dios, en su ternura, quiso revelar a su pueblo todo lo que es saludable conocer a este respecto. Detrás está la conciencia de que es verdad, la verdad de la creación podría llegar a conocerse solo desde la razón humana. Desde la sana filosofía se puede concluir con certeza que el mundo ha sido creado, que tiene que haber un creador. Lo que pasa es que no todo el mundo tiene el tiempo, la dedicación, la capacidad, los medios para descubrir por sí mismo esta verdad. Pero como es tan importante para la vida humana y tiene consecuencias, por eso dice que Dios en su ternura quiso revelar a su pueblo todo lo que es saludable conocer a este respecto. Así, la revelación de la creación es inseparable de la revelación y de la realización de la alianza del Dios único con su pueblo. La creación aparece, por tanto, no como un acontecimiento al inicio de la historia y que ahí quedó, ¿no? Dios creó el mundo y ahora el mundo rueda, sino como parte de las acciones de un Dios que ama a su pueblo. El Dios de la alianza, que hace una alianza de amor con Israel, es el mismo Dios que crea, con el mismo amor con que luego ama a Israel, con que luego se va a entregar en la cruz. Por eso la verdad de la creación es inseparable de la revelación del misterio de la alianza. Son temas muy fundamentales de la revelación y de la fe cristiana. Septiembre y octubre. A partir de ahí, de noviembre a diciembre, recorreremos ese camino del Antiguo Testamento, con Abraham, Moisés, los profetas, anunciando ya el misterio de la salvación y suscitando en los niños la sed de un Salvador, que son las últimas promesas ya del Antiguo Testamento ante la llegada del Mesías. Las últimas, no las últimas que se hicieron, sino lo que teológicamente prepara ya para recibir al Salvador. Las promesas, la sed de su venida. Esta es, por tanto, la primera etapa, desde Dios Padre y con este itinerario. La segunda etapa será entrar en el corazón de Cristo, un tiempo para vivir en comunión con Jesucristo, Maestro y Salvador. El sentido de esta etapa será desde el Evangelio, ir conociendo la vida de Cristo, su mensaje, y sobre todo a Él, a través de los datos del Evangelio. Desde el Evangelio penetrar en las profundidades del amor de Jesús, Hijo de Dios, y responder libremente a su llamada a seguirle. El sentido de esta etapa es, este es Cristo, conducir a conocerlo y suscitar la respuesta humana ante la invitación al seguimiento. Aquí hay que volver a recordar, Catequesi Tradendae lo decía, todo catequista debería poder aplicarse a sí mismo la misteriosa frase de Jesús: mi doctrina no es mía, sino del que me ha enviado.
A la hora de hablar de Jesucristo a los niños, no se trata de dar, pues yo pienso que Jesús, porque como catequista no es lo que nos toca. El catequista siempre tiene que ser muy respetuoso y por eso Catequesis Tradende nos pone esta frase que es nada menos que de Cristo. Mi doctrina no es mía sino del que me ha enviado. Cuanto más nosotros hemos de respetar esa doctrina. Para ello necesitamos una familiaridad, un entrenamiento, y son las expresiones que aquí el Papa pone. Mirad que un documento de magisterio no suele explayarse en expresiones de tipo afectivo o emocional. Suelen ser más doctrinales. Pero aquí el Papa entiende que es un momento tan crucial, tan central, que añade esto. Si el catequista tiene que poder decir como Cristo, mi doctrina no es mía, sino del que me ha enviado, ¿qué contacto asiduo con la palabra de Dios transmitida por el magisterio de la Iglesia? ¿Qué familiaridad profunda con Cristo y con el Padre? ¿Qué espíritu de oración? ¿Qué despego de sí mismo ha de tener el catequista para poder decir, mi doctrina no es mía? El sumo respeto por la revelación de Dios, no la imagen que se me pueda ocurrir de quién es Cristo, o mira, los niños como no lo van a entender, no les voy a explicar esto. Cristo es Cristo, y necesitan al auténtico, no una adulteración ni mis propias teorías. Ese es el sentido, que el niño se encuentre con Cristo y se sienta llamado a seguirle. Las actitudes en el niño serán un deseo de entrar en el corazón de Jesús, porque ahí verán visiblemente ese amor del que han venido oyendo hablar, el amor del Padre cuando creó el mundo, el amor del Padre cuando eligió un pueblo. Ahora lo verán en un corazón como el de ellos, que late de la misma manera. Y ahí vivir el Evangelio con Jesús, el Hijo amado del Padre. Esa es la actitud. Ante la revelación de quién es Cristo y su llamada, la actitud del niño que queremos suscitar es esa, el deseo de vivir el Evangelio con Jesús. Un texto brevísimo del Catecismo de la Iglesia Católica, pero que se tarda la vida en asimilar. Todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él y que Él lo viva en nosotros. Esto es la vida cristiana. No es una imitación de Cristo externa desde fuera, como que el Señor atendió enfermos, pues yo atiendo enfermos. El hecho material de atender enfermos no basta para tener un corazón de cristiano. La imitación de Cristo va por otro lado y va por aquí. Este es el sentido. Lo que Cristo vivió, no solo que materialmente se acercó a un enfermo, sino cómo lo amó, cómo lo puso ante el Padre, cómo se entregó a Él. Eso, los misterios de su vida, hacen que nosotros podamos vivirlo en Él y que Él lo viva en nosotros. Nosotros entramos en el corazón del Señor cuando sentimos verdadera compasión por alguien, compasión sobrenatural, fruto de la caridad, don del Espíritu Santo. No viene de nuestras fuerzas, de que uno tenga solo buen corazón. De ahí puede venir la bondad, cierta filantropía, pero el misterio de amar a los demás como Cristo nos amó, eso viene de Él. Nosotros entramos en el misterio de Cristo. Por los sacramentos somos incorporados al cuerpo místico y participamos de la vida del que es nuestra cabeza. Pero también la otra cara de la moneda hace que Él lo viva en nosotros. Él quiere volver a, sigo con el ejemplo, Él quiere volver a amar a los enfermos, Él quiere seguir amando a los enfermos en ti. Él quiere en ti seguir llegando a todos los rincones donde haga falta el amor de Dios. El mensaje que recibió Santa Teresa de Calcuta va en este sentido, cuando el Señor le dice, ve
sé mi luz. Yo no puedo ir ahora, en figura humana, a las chabolas de los pobres, a las calles de los moribundos, no puedo, pero ve tú, ve y sé mi luz. Yo quiero ser luz en ti para ellos. Esa es la actitud grandiosa que pretendemos suscitar en los niños. No solo pues es una imitación externa y les quede la idea de que Jesús era vagamente buena persona y quieren ser también buena gente. Pretendemos mucho más. ¿Qué contenidos vamos a ir entregando para ayudar? Bueno, pues a través de la enseñanza y de la vida de Cristo contemplada en el Evangelio, Jesús, Maestro, ilumina el corazón de los niños y descubren el amor infinito que llena su corazón de hijo amado del Padre, para ellos descubrir que ese Dios que no tenía cuerpo resulta que sí que lo tiene y ahora tiene un corazón que late de amor. ¿Cuál es la vocación del hombre? A través de la vida de Cristo se ilumina la vocación de la persona humana. Si en la primera etapa era toda una antropología teológica de lo que la persona es en cuanto criatura, ahora también va a aparecer en cuanto llamada a vivir el Evangelio. Por eso dice la vocación del hombre. La llamada a entrar en comunión con el Padre, desde Cristo, que nos enseña ese camino de comunión con el Padre. El lugar central de la misericordia y del perdón, a través de los milagros, de las parábolas que se eligen, se contempla este contenido evangélico de la misericordia y el perdón, y la ofrenda de sí mismo que cada uno puede hacer y que es fuente de vida para la Iglesia. Como la ofrenda de Cristo en la pasión, muerte y resurrección es fuente de vida para el mundo. Esos son los contenidos. ¿Cómo los vamos a ir entregando a lo largo del año y a lo largo del año litúrgico? En 3 grandes momentos. El primero, el Adviento y la Navidad. Suscitando el deseo del Salvador. Más allá, ya dejamos atrás Abraham, Moisés y los profetas, pero aparece la figura de María, de San José, y su expectación del nacimiento, la espera del Salvador. Eso acompaña el crecimiento también en el niño del deseo. Aprendiendo unos temas sobre la escucha de la palabra con María y con José. Ahí hay toda una introducción a cuáles son las actitudes en la escucha de la palabra de Dios y la esperanza en las promesas, desde las actitudes que ven en María y en José. Adviento y Navidad, celebración del nacimiento del niño. Y después de Navidad aún hay un par de encuentros sobre la infancia de Jesús. No tanto, que también ayuda, porque para un niño ver a Jesús niño como él ayuda, pero no principalmente por eso, sino por las actitudes, por lo que aprendemos de Jesús niño en Nazaret. La vida oculta es una fuente inagotable de aprendizaje para la vida cristiana. Por eso hay ahí siempre algunos temas de la infancia de Jesús. El segundo momento, esa franja de tiempo ordinario que hay entre el tiempo de Navidad y la Cuaresma. En ese tiempo se ven los comienzos de la vida pública y, por tanto, cómo los primeros apóstoles comienzan a seguir a Jesús, cómo Él les va transmitiendo el Evangelio y cómo eso empieza a provocar en la gente la esperanza. Esa esperanza los lleva a esta alegría de ser hijos de Dios. Recorriendo la vida de Jesús, a través de, por ejemplo, la esperanza, pues, primero se ve a través de la curación del leproso.
porque si un leproso se acerca a Cristo, es que tiene mucha esperanza, porque si no, no se la juega. Este es el segundo momento. Y el tercer momento, el misterio de la Pascua, el tiempo pascual que se refiere al misterio de la salvación de Cristo, su muerte y resurrección para salvación del mundo. Hay siempre algún tema sobre cómo acoger esa misericordia que Dios nos ofrece, que les lleva a participar en la alegría de la Iglesia. Ahí, bueno, y el misterio de la resurrección. Siempre hay varios temas sobre la resurrección, porque es el misterio en sí, la transmisión que hacen los primeros testigos y cómo los niños, como todo cristiano, también se incorpora en esa corriente de testimonio que proclama la fe en la resurrección. Y así acrecentar esa sed de comunión con Jesús y que acreciente la sed de recibir su vida en los sacramentos, vivir mejor el Evangelio, y para ello, como las fuerzas faltan, suscitar el deseo de esa ayuda sobrenatural que es el don del Espíritu Santo. Y ahí nos iríamos a la tercera etapa. Un tiempo para amar con corazón de hijos, vivir como hijos de la Iglesia. Si el niño había recibido el mensaje de que Dios es amor y ha visto ese amor concretado en el corazón de Cristo, ahora da un paso más. Ese amor no está solo en el corazón de Cristo, sino en el corazón de cada cristiano. Y la tarea es aprender a amar con ese amor que Dios pone en nosotros. En esta tercera etapa del curso, por tanto, el sentido será prestar una mayor atención a la acción del Espíritu Santo, que es maestro interior y motor de la Iglesia. Se le solía llamar al Espíritu Santo el gran desconocido, porque no se suele hablar mucho de él, y en cambio, pues es tan divino como el Padre y como el Hijo, dogmáticamente hablando, y espiritualmente hablando, es la fuente de inspiración cotidiana para la vida cristiana. Bueno, pues que descubran esto. ¿Quién es el Espíritu Santo? Hacerles esta revelación del tesoro, del misterio, de la grandeza de que el Padre no solo haya enviado al Hijo encarnándose, sino que además ha enviado al Espíritu Santo para ser nuestro Paráclito. El Directorio General para la Catequesis dice: no hay catequesis posible, como no hay evangelización, sin la acción de Dios por medio de su Espíritu. Él es el maestro interior de los que crecen hacia el Señor. No hay catequesis posible. No dice no hay catequesis buena, como si sin el Espíritu Santo al menos pudiéramos hacer un apaño. No, no hay catequesis posible. De ahí la necesidad de tener siempre muy presente, insistir a los niños, conducirlos al trato con Él. Él es el maestro interior de los que crecen hacia el Señor. Bueno, este es el sentido de esta etapa. Las actitudes que se suscitarán en el niño tienen que ser estas: amar con un corazón de hijo de Dios, movidos por el Espíritu Santo, y ser así testigos del Evangelio. Aquí aparece con mucha fuerza los temas sobre la misión. Entonces, la actitud que se ha de suscitar es ese deseo de ser ellos mismos testigos del Evangelio. Puede ocurrir que un niño quiera ser testigo, pero por supuesto, en cuanto disfrutan de la amistad con Dios, lo que quieren es contarlo. Pues desde aquí, movidos por el Espíritu Santo, suscitar en ellos esta actitud. Catequesi Tradende decía: el Espíritu es, pues, prometido a la Iglesia,
y a cada fiel como un maestro interior que en la intimidad de la conciencia y del corazón hace comprender lo que se había entendido, pero que no se había sido capaz de captar plenamente. Si le decimos a alguien, Jesús es el Hijo de Dios Salvador, bueno, entenderá gramaticalmente la frase, pero hasta ahí. Solo el Espíritu Santo es el que interiormente abre el corazón para captar todo lo que eso significa y las consecuencias para mi vida y el entusiasmo que me proporciona la alegría de semejante revelación. Por eso, el Espíritu Santo, Maestro interior. Además, misión del Espíritu es también transformar a los discípulos en testigos de Cristo. Y por eso en esta etapa es muy propio la actitud en el niño de ser testigo del Evangelio. ¿Qué contenidos doctrinales vamos a recorrer en esta etapa? En primer lugar, esa presencia del amor infinito actuando en lo profundo de los corazones de los niños. Después de Pentecostés siempre hay un tema o dos sobre las consecuencias de eso para la vida cristiana. Incluso antes de Pentecostés hay algunos temas de preparación en los que ya se va anunciando cuál es esa acción del Espíritu Santo en los corazones y en la Iglesia. El fin definitivo de esa acción del Espíritu Santo al final es la llamada a la santidad que suscita en ellos y se expone de una u otra manera la vida de los primeros cristianos como testimonio de una santidad vivida que para ellos sea ejemplo y suscite ese deseo de santidad y de ser testigos de Cristo. Ahí es donde aparece el tesoro de la vida litúrgica y de los sacramentos. El ideal es tan grande, ¿no? La llamada a la santidad. Bueno, pero eso es fruto de la acción de la gracia, y por eso ahí se presenta cómo no están solos, la vida de la Iglesia los acompaña, y cómo Dios ha dispuesto auxilios sobrenaturales como son los sacramentos, para pasar después a la misión de amor que confía a cada uno, y esa misión, mientras el Señor nos dé vida y fuerzas, hasta que nos lleve a la vida eterna con Él, que son los temas del final, la belleza de la vida eterna, la Iglesia del cielo. Hay también toda la explicación de los últimos acontecimientos de la vida, de lo que nos espera en el más allá. Y un último tema sobre la alegría de ser testigos de la fe bajo la presencia de la presencia materna de la Virgen. Cada curso, ese último tema, muestra alguna advocación de la Virgen, la vida santa vinculada con ella, y es una llamada a, confiados en la protección materna de María, vivir en esa santidad. En primero, la Virgen de Fátima y la santidad de los tres pastorcitos. En segundo, la Virgen de Lourdes y la figura de Santa Bernardita. En tercero, la Virgen de Guadalupe de México y San Juan Diego. Y en cuarto, María como Madre de la Iglesia. Así, bajo la mirada materna de María, la misión que tienen en la Iglesia de ser testigos de esta fe. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Pues como es ya en Pentecostés, y ya queda poco, pues ya en un único momento, a partir de la ascensión hasta el final del curso. Los temas serán la espera con María del don del Espíritu Santo, Pentecostés y la acogida del Espíritu Santo por parte del hombre,
la participación en la vida divina que supone la santidad, no como una perfección humana que uno tenga que conseguir, sino como el don recibido de Dios de vivir la vida que Dios vive. La presencia en la Iglesia, en la liturgia y en los sacramentos del Espíritu Santo, de la acción de Dios, el testimonio de los apóstoles, nuestra misión como testigos, y esos últimos temas que os decía, de la vida eterna y la misión junto con María. Así, hacemos el recorrido de aquellas 3 etapas de la pedagogía divina. Y gracias a esto, os vuelvo a poner un tema que os ponía ayer de San Juan Pablo II, de aquel mensaje para la 38ª Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Al hilo que iba hablando de las vocaciones, habló un momento de la catequesis. Y ahí está este mensaje, este texto, que vamos a volver a leer y veréis cómo la visión grandiosa, preciosa de lo que es la catequesis se va ampliando con la hondura de todo lo que vamos viendo. Decía, el camino de la catequesis alcanza una meta particularmente importante cuando se convierte en escuela de oración. Es decir, cuando capacita para el coloquio apasionado con Dios, Creador y Padre, con Cristo, Maestro y Salvador, con el Espíritu Santo vivificador. La pedagogía divina. Gracias a este coloquio, en esa escuela de oración, lo que se escucha y se aprende no queda solo en la mente, sino que conquista el corazón y tiende a traducirse en la vida. En efecto, la catequesis no puede limitarse a anunciar las verdades de la fe, sino que debe procurar suscitar la respuesta del hombre, a fin de que cada uno asuma su propio cometido en el plan de salvación, la misión, y se muestre disponible pronto a ofrecer la propia vida para la misión de la Iglesia. ¿Veis? Esos son todos los aspectos que hemos ido recorriendo. No solo presentar el contenido doctrinal, sino en una escuela de oración tratar de suscitar la respuesta humana que lo capacite para la misión en la vida de la Iglesia. Bien, esas serían las grandes etapas de la pedagogía divina. Por eso, el método se estructura así. Ayer solo lo esbozamos, diciendo que eran esos 3 momentos para poder hacer el cuadro, pero hoy ya habéis visto cuánta hondura tenía detrás y el por qué luego los temas pues terminan siendo los que son. Aprendiendo de la historia de la salvación, se configura el itinerario de un curso. El segundo punto de esta primera parte teórica son los fundamentos del camino. ¿Por qué? Por cierto, lo llamamos camino y no método, porque método tiene connotaciones de algo técnico, ¿no? Como si esto funcionara porque yo conozco bien el método, ¿no? Un método de solución de ecuaciones, pues es un método de solucionar ecuaciones. Si lo aplicas bien, la ecuación se resuelve. Esto no es un método en ese sentido. Tenemos unos instrumentos, unas pistas, pero es Dios nuestro Señor, la acción del Espíritu Santo, la que transmite la fe. No es método, causa, efecto, resultado. Es un itinerario, un camino, unas pistas, un horizonte de cómo trabajar la catequesis. Ya tenemos todo eso, de acuerdo, esto muy bien. Pero esta estructura, diríamos, ¿en qué pilares se asienta? Los fundamentos. ¿Sobre qué descansa todo esto? Pues hay 4 elementos esenciales, fundamentos de este camino. Y vamos a verlos ahora, aunque sea brevemente.
porque será en lo que nosotros, catequistas primero, y con los niños después, tendremos que insistir siempre. El primer gran fundamento indiscutible de este método es la palabra de Dios. La fe se aprende desde la lectura directa de la Sagrada Escritura, desde la misma metodología, la pedagogía divina, y en diálogo con los textos bíblicos. Empezando por el catequista, su alimento espiritual, que sea la palabra de Dios, pues es importante. Hacerla propia antes de pretender transmitirla a un niño es esencial. Este método, como quiere poner al niño ante Dios, pues todo en él es verdadero, no caben ficciones. Si no, el niño se va a dar cuenta. Entonces, lo primero, hacer nuestra, asimilar, vivir de la palabra de Dios. Y el uso de la Sagrada Escritura a lo largo de los años está pensado de manera que, volviendo a transmitir los mismos temas, no se haga pesado, no se haga repetitivo. Los textos se renuevan cada año. Os pongo un ejemplo que me gusta mucho, el tema de la creación. ¿Con qué textos de la Biblia se trabaja? El despertar a la fe, el catequista explica. Pero en primero, corresponde a segundo de primaria, uno piensa, a ver, para explicar la creación, ¿qué texto de la Biblia podemos coger? Pensaríamos todos en el Génesis. Ahí es donde se explica la creación. Problema del Génesis. El lenguaje es simbólico. El Génesis transmite verdades de fe, desde la primera página, esenciales para la doctrina cristiana. Verdades de fe que configuran lo que es el ser humano, el misterio de la salvación, el pecado original, la creación del hombre por un acto de poder de Dios a partir de la nada. Ahí hay verdades fundamentalísimas. Pero están explicadas no con un lenguaje literal, sino simbólico. El lenguaje simbólico significa cosas, y un adulto es capaz de captarlo. Un adulto es capaz de captar que en la prohibición de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal no está la prohibición de saciar hambre. Hay algo más. Un niño de 6, 7 años todavía no. Y se enredaría pensando por qué Dios prohíbe comer fruta si Él come fruta. Llegar a entender la riqueza de ese texto, que la tiene y es inmensa. El lenguaje simbólico no significa que no diga nada, significa que lo dice mediante símbolos. Si yo un día, no sé, me voy por aquí a un monte y he visto una fuente preciosa, me ha encantado, salpicaba el agua y bonito sobre la hierba verde, y al volver me siento poeta, y digo que sobre el manto verde un surtidor de perlas adornaba el verdor de la pradera. Espero que nadie se piense que literalmente había perlas saltando de la fuente. Son las gotitas de agua. He dicho algo, he dicho que el agua salpicaba, pero lo he hecho con lenguaje simbólico. Esta es la distinción que a un niño todavía le cuesta. Entonces, no usamos el Génesis todavía en el primer curso. ¿Qué usamos? Algunas frases del libro del Eclesiástico. ¿Dónde está ese libro en la Biblia? Es un libro sapiencial de la Sagrada Escritura en el que hay frases como el Señor Dios creó el sol, la luna y las estrellas. ¿Vale? ¿Esto se entiende bien? Al año siguiente, ya 8 o 9 años, ya el niño empieza a tener más esa capacidad, ya se ha despertado por completo la razón discursiva, ya sí se usan algunos textos del Génesis, más todavía en tercero, y al llegar a cuarto, la creación se explica con el prólogo al Evangelio de San Juan. Todo fue creado por Él y para Él.
Por tanto, sí, todos los años hemos empezado por la creación, pero cómo ha ido cambiando la cosa, ¿no? Hasta la plenitud de entender la creación a la luz de Cristo. Por otro lado, cada curso intenta seguir a un evangelista de manera que se pueda captar el estilo propio de cada uno. Y así, en el despertar todavía no, insisto, ahí el catequista narra, pero en primero, que corresponde a segundo de primaria y es la edad del despertar de la razón discursiva, donde hay que insistir en la misericordia, se sigue el Evangelio de San Lucas desde la Anunciación hasta la Resurrección. Es el evangelista de la misericordia. A partir de la Resurrección se sigue a San Marcos. En segundo, continuamos con San Lucas, único evangelista durante todo el año. En tercero, se sigue a San Mateo. Mañana veremos cómo tercero, que corresponde a cuarto de primaria, es la edad en que el niño está buscando raíces, buscando su propia historia, y San Mateo es el evangelio de la cultura judía, de la historia del pueblo de Israel. Es muy apropiado que cuando el niño está buscando precisamente eso, sigamos al evangelista que más ofrece eso que el niño necesita. Y el cuarto año, ya en quinto de primaria, se sigue el Evangelio de San Juan. Es el más simple gramaticalmente hablando y el más profundo teológicamente hablando. Por eso se deja para el último curso, en la Escuela del Espíritu Santo y ya preparando a la confirmación. ¿Veis? La Sagrada Escritura está presente de un modo esencial, es el corazón del momento del lugar del encuentro y la fuente desde la que se transmiten las verdades de la fe. Palabra de Dios que es leída en la tradición de la Iglesia, bajo la guía del Magisterio, a la luz de la vida y doctrina de los santos. Eso nos garantiza que acogemos la palabra de Dios tal como Dios la quiso revelar. El magisterio de la Iglesia es el custodio de la revelación, nos ofrece la gran tradición en la cual recibimos la revelación a través de la Escritura y la gran tradición de la Iglesia. La Escritura misma nació en el seno de esa tradición y por eso a la luz de la tradición es como realmente es interpretada. El mismo Espíritu que inspiró las palabras de la Escritura es el que habita en la tradición y en la Iglesia, y por tanto es el que nos puede dar la luz para acogerla, y desde luego la vida y la doctrina de los santos. Nadie ha entendido mejor el mensaje de salvación que ellos. Muy bien. Segundo fundamento, la vida de oración. Empezando por el catequista, porque nadie da lo que no tiene. Nosotros tenemos que empezar por alimentar nuestra propia vida de oración si queremos que el niño entre en una escuela de oración. Y luego del niño. A lo largo de los cursos van apareciendo todas las formas de oración para conseguir esto que decíamos, que la Escritura baje al corazón. No es un conocimiento de cabeza, sino el texto del Papa. Cuando se convierte en escuela de oración, lo que se oye y se entiende arraiga en el corazón. El niño llega a recibir una auténtica iniciación a la vida espiritual. Tercer fundamento. Preparación a recibir la gracia en los sacramentos. Creo que ya os decía que cada curso, como tiene un trasfondo particular, se orienta muy fácilmente a facilitar la vida de un sacramento determinado. ¿Esto qué conlleva? Como veis, no está planteado este camino catequético como una catequesis sacramental, de preparación para la comunión. Es una catequesis que acompaña a la vida,
Y a lo largo de la vida se van recibiendo los sacramentos. Reconciliación en el primer curso, comunión en el segundo, confirmación en el cuarto. Insisto, eso depende de la disciplina sacramentaria de cada diócesis, pero el planteamiento catequético es que no es una preparación al sacramento, sino una iniciación a la vida cristiana en la que se van recibiendo los sacramentos. Por eso la preparación tiene un doble aspecto, la preparación espiritual de trasfondo, que se va haciendo a lo largo de los cursos, y la preparación inmediata, con la explicación en el encuentro correspondiente. ¿Para qué? Para tratar de que el niño se inserte en la vida de la Iglesia. Porque si es solo una catequesis sacramental, si yo vengo a catequesis de primera comunión, cuando hago la primera comunión, ¿qué hago ya en catequesis? No, hay poscomunión, eso que se recibe después. Si vengo a catequesis de confirmación, cuando me confirmo, pues ya, ¿no? Ya he hecho la preparación, ¿ahora qué voy a hacer? Si consiguiéramos el planteamiento de una catequesis como acompañamiento al desarrollo de la vida espiritual, eso ayudaría a insertar en la vida de la Iglesia con mayor firmeza. Es una de las carencias que siempre se señala, y este método, mi experiencia es que lo consigue a pesar de los pesares, y explico por qué. Los niños llegan a identificarse con Jesucristo, con su grupo de catequesis, que para ellos es la Iglesia inmediatamente percibida, hasta el punto que son capaces de luchar por ello. Recuerdo una niña, su hermana mayor había hecho la primera comunión en mayo y ella empezaba la catequesis en septiembre y vino con un enfado, con unos morros, un mal humor. ¿Pero qué te pasa? A ver, que no quiero venir. ¿Pero por qué? Si no sabes. Porque ya me ha dicho mi hermana que la catequesis es una... Nos quedamos de piedra. Bueno, era la primera vez que empezábamos a usar este método. Y a las 3 semanas nos dice la misma niña, no, ya le he dicho a mi hermana que no, que la catequesis no es una... que a mí me gusta, que yo quiero venir. Se sintió identificada, y lo que le había contado su hermana, por muy mayor que ella que fuera, no, ella ya sabía. Recuerdo otro niño, era muy amigo de uno que era 2 cursos superior. A esas edades 2 cursos es muchísimo tiempo, pero debían ser vecinos o eran amigos. Y ese más mayor no estaba en catequesis y le intentaba desanimar. ¿Para qué vas a catequesis? Menudo rollo, si no sirve para nada. Y este mico le plantaba cara. No, sí que sirve, deberías venir tú. A un niño 2 años mayor, Cuando acabamos el curso, siempre me pasa lo mismo y es lo que me sigue partiendo el alma. Yo les pregunto, ¿queréis seguir el curso que viene? Todos me dicen que sí. Luego, por desgracia, no depende de ellos y pasa lo que pasa. Pero por ellos siguen sintiéndose identificados. ¿Por qué van a dejar de venir? Si van aprendiendo sobre Jesucristo, si disfrutan de su ratito de oración. Por eso digo, entiendo que este método lo consigue. Lo que pasa es que hay otras dificultades externas que pues Dios hará que las superemos de otra manera, pero que dificultan, por lo que sea, a veces porque los padres no tienen tiempo de seguir llevándolo a catequesis, por lo que sea, pero el método en sí crea esta cosa tan bonita, ¿no?, de identificación. Y luego, claro, no solo los sacramentos, sino la vida litúrgica. Cuando celebramos las misas especiales para ellos, vienen muy a gusto. De hecho,
nos pasa, y quizá os pasará también, nos pasa con frecuencia, que los niños querrían venir a misa todos los domingos. Lo que pasa que, bueno, luego hay otras circunstancias o no los traen, pero por ellos querrían, porque perciben en la misa todo ese misterio que en la catequesis han ido viviendo y percibiendo. Bien, y por último, el cuarto gran pilar, siempre tener en el horizonte la necesidad de suscitar una respuesta libre concreta, de vincularse a Cristo en lo concreto de la vida. En la vida de la Iglesia, donde deben descubrir, y van llegando a descubrir, esa auténtica familia de los hijos de Dios, los hijos de la luz, los que quieren caminar en esta plenitud. Bien, esos serían los 4 fundamentos del camino que quedan ahí para meditación y asimilación personal. Vamos a hacer un descanso ahora, que ya llevamos 1 hora y cuarto. Tenéis abajo, como ayer, un café, unas pastas. Luego seguimos con aspectos más prácticos y resolvemos dudas si las hay. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.